Existe una forma de construir una casa que parece demasiado eficiente para seguir siendo rara. Grandes paneles de madera y espuma llegan desde fábrica, encajan como piezas de un sistema prefabricado y pueden dejar la estructura protegida del clima en cuestión de días. Sus paredes reducen las fugas de aire, eliminan gran parte de los puentes térmicos y pueden diseñarse para soportar condiciones severas. Lo sorprendente es que esta tecnología no es nueva, experimental ni ilegal. Se llama panel estructural aislado, o SEIP, y su historia comenzó mucho antes de que la eficiencia energética se convirtiera en una obsesión moderna. En 1935, investigadores del Forest Products Laboratory en Madison, Wisconsin, buscaban una manera de construir utilizando menos madera. 2 años después, levantaron una pequeña casa experimental con paneles de piel resistente. El proyecto llamó tanto la atención que Eleanor Roosevelt participó en su inauguración. Aquella casa sobrevivió durante décadas al duro clima de Wisconsin y continuó utilizándose hasta 1998. La idea siguió evolucionando. Frank Lloyd Wright experimentó con conceptos similares en algunas de sus viviendas Usonian, pero aquellas primeras soluciones tenían poco aislamiento. Entonces apareció Alden B. Dow, discípulo de Wright e hijo del fundador de Dow Chemical. En 1952 incorporó un núcleo de espuma entre las capas estructurales y dio forma al SEIP moderno. Casi un siglo después, la pregunta sigue abierta si funciona. Está reconocido por los códigos y puede mejorar tanto una vivienda. ¿Por qué la mayoría de las casas todavía se construyen casi igual que hace 100 años? La respuesta no está únicamente en la tecnología. Para entender por qué los paneles SEIP pueden superar a una pared convencional, hay que mirar primero su estructura. Imagine una viga de acero en forma de I. Su resistencia no depende únicamente del material, sino de cómo se distribuyen las cargas. En un panel SEIP ocurre algo parecido. 2 caras rígidas de OSB trabajan como las alas de la viga, mientras que el núcleo de espuma mantiene ambas superficies separadas y estabilizadas. El resultado es una sola pieza estructural capaz de soportar cargas sin necesitar una fila continua de montantes de madera en su interior. Y ahí aparece una de sus mayores ventajas térmicas. En una pared tradicional, el aislamiento se coloca entre los montantes. El problema es que cada montante crea un puente térmico. La madera transmite calor mejor que el aislamiento, de modo que la energía escapa a través de líneas verticales repartidas por toda la pared. Por eso el valor R que aparece en la etiqueta del aislamiento no siempre representa el rendimiento real de toda la pared. Con un SEIP, el núcleo aislante es prácticamente continuo. Hay menos interrupciones y por tanto menos caminos directos para que el calor atraviese la envolvente. También está el problema del aire. Una casa convencional puede perder energía a través de pequeñas fugas alrededor de juntas, cables, ventanas y conexiones estructurales. Los SEIP reducen esas filtraciones porque forman una envolvente mucho más continua y sellada. Las pruebas de Oak Ridge National Laboratory ayudaron a demostrar esta diferencia. En evaluaciones de pared completa, un panel SEIP de 4 pulgadas con un valor nominal cercano a R14 llegó a superar a una pared convencional de 2,6 equipada con fibra de vidrio R19. La razón es sencilla. El laboratorio midió la pared real, incluyendo montantes, juntas y puentes térmicos, no solo una muestra ideal de aislamiento. Ahora pasemos de la teoría a una pregunta mucho más importante para cualquier propietario. ¿Cuánto puede cambiar esto? La factura de energía. El guión original cita un caso documentado cerca de 1900, Green Bay, Wisconsin. Se trataba de una vivienda de aproximadamente 3.500 pies cuadrados construida con paneles SEIP, según la evaluación energética mencionada. El ahorro anual frente a una casa equivalente con estructura convencional alcanzó unos $3.265. Eso representa alrededor de $272 al mes. La lógica detrás de ese ahorro no es misteriosa. Una envolvente más continua reduce las fugas de aire y disminuye la cantidad de energía necesaria para mantener una temperatura estable. Cuando el sistema de calefacción o refrigeración necesita trabajar menos horas, el consumo baja de forma directa. Pero aquí conviene separar la realidad del titular llamativo.
Una casa SIP no se calienta gratis. Los paneles no producen electricidad ni generan calor por sí mismos. Lo que hacen es reducir la demanda energética del edificio. Y ahí es donde el concepto se vuelve realmente interesante. Si una vivienda necesita mucha menos energía para climatizarse, y después se combina con paneles solares, una bomba de calor eficiente o incluso un sistema geotérmico, acercarse a un balance neto de energía se vuelve mucho más realista. El guión original también menciona ahorros típicos del 40 al 60% frente a la construcción convencional. Más que prometer una cifra idéntica para todas las casas, la conclusión importante es otra. Mejorar primero la envolvente puede reducir drásticamente la energía que después necesitamos comprar o producir. La eficiencia energética es solo una parte de la historia. La otra ventaja de los paneles SIP aparece antes incluso de que la casa esté terminada a la velocidad de construcción. En una obra convencional, gran parte del trabajo consiste en medir, cortar y unir cientos de piezas de madera directamente en el terreno. Con los SIP, gran parte de ese proceso se traslada a la fábrica. Los paneles se fabrican con las dimensiones exactas del proyecto y pueden llegar con huecos para puertas, ventanas e incluso canales preparados para el cableado eléctrico. Cuando llegan a la obra, el equipo no empieza desde cero. Básicamente ensambla un sistema previamente diseñado. En estructuras pequeñas como una cabaña, un taller o un garaje, la envolvente puede levantarse en muy poco tiempo. En una vivienda completa, lo realista no es decir que todo se construye en un solo día, sino que la estructura puede quedar cerrada y protegida de la intemperie en cuestión de días, frente a las semanas que puede requerir un entramado convencional. También se utiliza menos madera estructural y se genera menos desperdicio en obra. Menos cortes significan menos material sobrante, menos horas de trabajo y menos tiempo con la estructura expuesta a lluvia, humedad o viento. Pero la rigidez que acelera el montaje también aporta resistencia. Gracias al mismo principio estructural que recuerda a una viga en Milamoy, los paneles pueden diseñarse para soportar cargas importantes de viento y movimientos sísmicos. Existen sistemas SIP certificados para zonas de huracanes y para distintas categorías sísmicas. Y más allá de los ensayos modernos, existe una prueba histórica difícil de ignorar: aquella casa experimental construida en Wisconsin en 1937. Permaneció en uso durante aproximadamente 6 décadas. Eso demuestra que no estamos hablando de una solución frágil ni temporal, sino de una tecnología capaz de combinar rapidez, eficiencia y durabilidad. Aquí aparece la verdadera paradoja. Si los paneles SIP pueden reducir pérdidas de energía, acelerar la obra y ofrecer una estructura resistente, ¿por qué siguen siendo una excepción en Estados Unidos? La respuesta no es que estén prohibidos. El International Residential Code reconoce este sistema dentro de sus métodos permitidos de construcción. El problema es que todo el ecosistema de la vivienda fue diseñado alrededor del entramado tradicional de madera. Piense primero en el inspector. Puede haber revisado miles de paredes con montantes y apenas unos pocos proyectos SIP. Cuando aparece un sistema menos familiar, llegan más preguntas, más documentación, y en zonas de fuertes vientos o actividad sísmica, puede ser necesario incorporar a un ingeniero con licencia para revisar y sellar los planos. Después está el banco. Un prestamista prefiere financiar una vivienda que entiende que puede comparar y que sabe que será fácil de vender. Y luego aparece uno de los obstáculos más silenciosos: el tasador. La tasación de una casa depende en gran medida de ventas recientes de propiedades comparables. Pero si en una zona casi no existen viviendas SIP, el tasador puede quedarse sin referencias directas. El guión original menciona un caso en Florida donde unas viviendas SIP de un programa de vivienda asequible tuvieron que valorarse comparándolas con casas convencionales, simplemente porque no había suficientes ventas similares disponibles. Eso significa que una casa con mejor envolvente, menor consumo energético y una construcción más avanzada puede terminar recibiendo una valoración que apenas reconoce esas ventajas. Y detrás de todo esto existe otro factor: la inercia industrial. Aserraderos, fabricantes de aislamiento, distribuidores, cuadrillas de carpintería y procesos de aprobación llevan décadas optimizados para el sistema tradicional.
Nadie necesita prohibir una tecnología mejor para mantenerla fuera del centro del mercado. Basta con que cada etapa resulte un poco más incómoda, más lenta o más incierta. Por eso los SIPI pueden sentirse ilegales sin serlo. No existe una ley que los excluya. Lo que existe es una acumulación de fricciones dentro de un sistema donde lo convencional sigue siendo el punto de partida. Pero construir con SIP no significa que todos sean ventajas. El sistema funciona muy bien cuando el proyecto se diseña correctamente desde el principio, pero puede perder buena parte de sus beneficios si se trata como una simple sustitución de último minuto. El primer punto es la experiencia del constructor. Una cuadrilla que nunca ha trabajado con paneles SIP puede cometer errores en juntas, sellado o montaje. Y cuando eso ocurre, el ahorro de tiempo y mano de obra puede desaparecer rápidamente. También importa la ubicación. En regiones con riesgo elevado de huracanes o terremotos, puede ser necesario contar con un ingeniero estructural desde las primeras etapas. Ese servicio añade un costo real que debe incluirse en el presupuesto. Hay además una consecuencia directa de tener una envolvente tan hermética. La vivienda necesita ventilación mecánica controlada. Una casa muy sellada no debe depender de filtraciones accidentales para renovar el aire interior. Por eso un sistema adecuado de ventilación deja de ser un lujo y pasa a formar parte del diseño. El núcleo de espuma también requiere la protección contra incendios, exigida por el código, normalmente mediante paneles de yeso en el interior. Y todavía queda la humedad. Si las uniones, barreras y detalles constructivos se ejecutan mal, el vapor puede quedar atrapado donde no debería. Nada de esto convierte a los SIP en una mala tecnología. Simplemente demuestra que un sistema de alto rendimiento exige precisión. Bien diseñado y bien instalado puede ofrecer grandes ventajas. Mal ejecutado puede convertirse en un problema caro. Si después de conocer las ventajas y las limitaciones de los SIP, todavía quiere explorar esta forma de construir, lo mejor es empezar con un proceso muy concreto. Primero, contacte directamente con un fabricante de paneles y solicite una cotización basada en los planos reales de su proyecto. El precio por pie cuadrado puede parecer atractivo sobre el papel, pero solo adquiere sentido cuando se calcula con dimensiones, aberturas y detalles específicos. Segundo, hable con el departamento de construcción de su localidad antes de cerrar el diseño. Confirme qué sección del código utilizan para aprobar estos paneles y qué documentos adicionales exigirán durante la revisión. Tercero, pida al fabricante su informe de evaluación o certificación independiente. Ese documento demuestra que el sistema concreto cumple con los requisitos estructurales y de seguridad aplicables. Cuarto, si vive en una zona expuesta a huracanes o terremotos, incorpore a un ingeniero desde el principio. Es mucho mejor conocer ese costo antes de empezar que descubrirlo cuando el proyecto ya está en marcha. Quinto, revise los incentivos energéticos disponibles en su región. Una vivienda de alto rendimiento puede cumplir los requisitos para créditos fiscales, programas estatales o ayudas ofrecidas por compañías eléctricas, aunque las condiciones cambian con el tiempo. Sexto, piense también en la futura tasación. Guarde datos de consumo, certificaciones, informes técnicos y documentación de eficiencia. Cuanta más información objetiva tenga el tasador, menos dependerá de comparar su vivienda con una casa convencional. Y si todo esto todavía parece un salto demasiado grande, empiece pequeño. Un garaje, un taller o una cabaña pueden servir como prueba real. Ver el sistema instalado, medir su comportamiento y entender sus costos puede darle una respuesta mucho más clara que cualquier folleto. Al final, esta historia no trata solamente de paneles de madera y espuma. Trata de una pregunta mucho más grande. ¿Por qué una tecnología puede demostrar durante décadas que funciona y aún así seguir siendo una excepción? Los SIP no desaparecieron, no fueron prohibidos, no quedaron escondidos en un laboratorio. Han estado presentes en los códigos, en ensayos técnicos y en edificios reales durante generaciones. Lo que ocurrió fue algo más simple y quizá más difícil de cambiar. La industria de la construcción ya estaba organizada alrededor de otro sistema. Los trabajadores fueron entrenados para usarlo. Los inspectores aprendieron a revisarlo. Los bancos saben cómo financiarlo y los tasadores tienen miles de viviendas similares con las que compararlo. Por eso lo normal no siempre significa lo mejor.
Muchas veces solo significa lo que llegó primero y tuvo tiempo suficiente para convertirse en el estándar. Y esa es la verdadera lección. Cuando entendemos que el método tradicional es una elección y no una ley inevitable, aparecen nuevas posibilidades. Si le interesa construir de forma más eficiente, reducir el consumo energético y depender menos de la red, vale la pena conocer estas alternativas antes de aceptar que la manera habitual es la única posible.